Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía. Esta es Sigamos con Jesús.com, Camino al Paraíso. Buenos días. Dios le bendiga a todos y a cada uno de nuestros hermanos y amigos que están en el día de hoy con nosotros. Gracias por estar con nosotros en este programa Caminando con Jesús. Queremos darle primeramente las gracias a Dios por este maravilloso día que nos ha permitido estar aquí. Muchos quisieron despertarse, muchos quisieron levantarse y no pudieron. Usted y yo tenemos la bienaventuranza de estar ahí. Queremos saludar a la gente que están en el Facebook, la gente que están en el Instagram, que nos siguen a través también de la página sigamosconjesús.com, y por aquí, por esta página, pues queremos saludar a Dominican Puerto Pelo, la gente de Dominican Puerto Pelo que están con nosotros, a Gerson Dotel, también a Norberto Ross, allá en New Jersey. Gracias por estar con nosotros, Norberto. Doris Caicedo está con nosotros también, Surey Linares y los demás que ya se dan cita con nosotros. Mire, en el día de hoy vamos a hablar del tema el temor del Señor. El temor del Señor. Yo quisiera que usted nos acompañe al libro de los Salmos. Vamos al libro de los Salmos. Vamos a ir a la altura del capítulo 34. Y vamos a hablar acerca de el temor al Señor. Acompáñeme al Salmo 34, por favor, para que podamos dar lectura en el día de hoy a lo que nos trae la palabra. Salmo 34. Mientras usted lo busca, pues vamos a escuchar lo que es esto, mientras usted busca el Salmo 34. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Salmo 34, por favor, vamos a buscar en nuestra Biblia, vamos a leer lo que el Señor nos trae para el día de hoy, pidiéndole que nos ayude con lo que es la palabra. Queremos saludar a nuestro hermano Gunner Hall, quien se encuentra en el día de hoy con nosotros. Dios le bendiga, hermano Gunner, y gracias por estar ahí. Usted es un aliciente para nosotros, escucharlo y ver lo que está ya uniéndose a lo que es esta transmisión, también a Deyanira Gómez y a la bendecida por Dios Jaque. Salmo 34, buscamos y leemos de la manera siguiente. Dice la palabra: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecé a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que les temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijo, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal,
para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo, la maldad y los que lo aborrecen, al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Esto es palabra de Dios. Vemos aquí en el Salmo 34, ¿verdad? Cómo pues nosotros vemos todo lo que nos dice aquí este Salmo. Ahora bien, el tema, el temor del Señor. ¿A qué le teme usted? ¿A qué le temo yo? ¿Cuál es el temor que nosotros tenemos? ¿En quién tememos? ¿A qué le tememos? Y de eso es que queremos centrarnos el día de hoy. Mire, queremos saludar a Gladys Jerez, que acaba de entrar, a Víctor García, a Jerry Ford. Jerry, Dios le bendiga. ¿Cuánto tiempo que no lo veía, querido hermano? Gracias por estar ahí, como también a nuestro hermano Gagner Hort, que también está con nosotros. ¿A qué le tememos? Para poder entender lo que vamos a estudiar acerca del temor al Señor, vamos a empezar. ¿Qué significa temor? Para saber, ¿verdad? Para ponernos en lo que es en sintonía con lo que estamos estudiando. El temor, ese miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Por ejemplo, el temor al padecimiento físico. Usted tiene un temor a una enfermedad que le pueda venir, pero no es que la tiene, pero tiene ese temor de que si voy y me contagio con algo, si voy y alcanzo esta enfermedad. Entonces, ante el temor de una guerra, es un temor que uno tiene de una guerra que aunque no está sucediendo, pero uno tiene ese temor de que pueda ocurrir una guerra. Así como otros males que pueden suceder. Ahora, hay lo que existe el temor y hay también lo que es el miedo. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Por ejemplo, la oscuridad provoca un miedo. Es algo que yo digo que contamos, es una defensa del cuerpo, eso pienso yo, en el sentido de que cuando llega el miedo llega, es como algo que puede ocurrir, pero algo real. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre el temor y el miedo? Y esta diferencia que yo voy a mencionar, usted podría estar de acuerdo o no, pero usted puede sacar sus conclusiones. Por ejemplo, yo pienso, la diferencia del miedo y el temor es que el miedo es una emoción natural que nos produce de un peligro real. El miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. Por eso decía que usted siente ese miedo, pues es algo como que usted no puede dominarlo, que llega y entonces usted tiene ese miedo de algo. Una emoción natural. Ahora, la diferencia del temor, el temor es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. Imaginario. O sea, yo pienso que si yo cruzo por ese lugar, podría ser que me pasaría algo. Entonces, yo me imagino que puede pasar algo. Yo tengo el temor de pasar por ahí, mientras que el miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. Esa es lo que yo podría por lo menos explicar acerca de eso.
Por ejemplo, un claro ejemplo del temor es que algunas personas tienen miedo a los animales totalmente inofensivos. Muchas personas le tienen temor a algunos animales que no hacen nada, pero le tienen temor. Es algo imaginario. Si me pego, me puede morder, me puede arañar. Entonces, ese es el miedo en cuanto a eso. Dice el salmista aquí en el Salmo 34, 9 y 10. Fíjese cómo dice. Dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aquí claramente nos dice que temamos a Jehová vosotros sus santos. No dice sí que le tengamos miedo, sino temerle. Ahora, ¿teme usted a Dios? Yo le temo a Dios. Porque cuando nosotros hacemos aquellas cosas que Dios no nos permite, no tenemos temor de Dios. Y es bueno puntualizar en aquí ahora, de que muchas veces, y me incluyo, pensamos erróneamente que la palabra, yo que estoy leyéndola, está hablando primeramente con los impíos, con aquellos que no le sirven a Dios. Es una de las cosas que tenemos. Que pensamos que la palabra, el que la está leyendo, no es para él. Si a usted no le ha pasado, qué bueno. Pero cuando dice aquí el 34, teme a Jehová, dice el 34, 9 y 10, dice, teme a Jehová vosotros sus santos, está hablando que yo también le tema. Y está hablando no solamente que aquellos que no le sirven, es que la palabra, también la palabra es para usted y para mí. Nosotros tememos al Señor. Y si tememos al Señor, ¿por qué hacemos cosas que Dios no nos ha ordenado? ¿Por qué hacemos tantas cosas que Dios lo encierra como pecado? Pero tenemos que tener cuidado con el temor, porque cuando también leemos la palabra, pensamos que estamos nada más leyéndola para aquellas personas que no le sirven. También para usted que es cristiano y para mí. También para usted y para mí. Si usted se va a Hebreos 10, 30, 31, aquello que decimos que le tememos al Señor, acompáñeme a Hebreos 10 y vamos a ver lo que nos dice. Hebreos 10, 30, 31. Y dice la palabra de esta manera. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo haré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor jugará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué dice el Señor? Mía es la venganza. Cuando usted y yo, por alguna manera, de una manera u otra, queremos vengarnos de algo, ¿qué estamos haciendo? No, él no dice que de él es la venganza. Que de él es la venganza. Y yo me quiero vengar de algo que me han hecho. ¿Estoy yo temiendo al Señor? ¿Está usted temiendo al Señor? Porque él dice, mía es la venganza en Hebreos 10, 30, 31. Y dice el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tanto aquellos que le desobedecen, aquellos que han cometido la falta, como usted y yo, cuando queremos tomar venganza por nosotros mismos. ¿Realmente nosotros le tememos al Señor? ¿Usted se ha preguntado eso? Si realmente nosotros le tememos al Señor. Pero vamos un poco más. Vamos a Hebreos 12. 28, 29. Vamos a ver qué encontramos en Hebreos 12. 28 y 29. Dice, así
que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con reverencia. Así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella tengamos reverencia. Tenemos reverencia ante el Señor. O nosotros pisoteamos su palabra, desobedecemos su palabra. ¿Cómo nosotros nos portamos? ¿Estamos nosotros realmente obedeciendo al Señor? ¿Obedecemos realmente nosotros al Señor? ¿Tenemos temor nosotros por la palabra del Señor? ¿O simplemente hacemos lo que nos conviene? Pero no solamente no tiene reverencia a aquellos que no le sirven, porque ese es el punto. El punto que usted y yo, cuando queremos agregar a la palabra lo que no dice, hacer cosas que el Señor no nos exige, nosotros no estamos siendo reverentes con Él. No estamos siendo obedientes con Él. Ahora, hay un momento que nosotros nos sentimos tristes porque queremos hacer algo, pero la palabra dice una cosa y nosotros queremos hacer aquello, pero no nos sujetamos a la palabra. ¿Y qué pasa? Dice Hebreo 12:6. Dice Hebreo 12:6, ahí mismo donde usted está. Porque el Señor al que ama disciplina. Y a todo el que recibe por hijo. Nosotros no estamos de nuestra cuenta aquí. Nosotros simplemente debemos de obedecer. Y si realmente nosotros tenemos al Señor, queremos al Señor, amamos al Señor, tenemos que tener temor por el Señor. Pero ¿cuántos nos dicen, yo amo al Señor? El Señor es mi Dios y no obedecen. Dice nuestro hermano Jerry Ford, temer en la Escritura significa respetar o mostrar reverencia. Demostramos que le respetamos cuando nos sometemos humillantemente a su palabra. Gracias, hermano Jerry. Perfectamente. Perfectamente. Pero no nos queremos someter a la palabra. Muchas veces, haciendo mandamientos de hombre, o queriendo, o escuchando más a un hombre que a Dios, que a su palabra. ¿Nos estamos sometiendo a Dios así? ¿Realmente tenemos nosotros temor del Señor cuando no nos sometemos a su palabra? Tal y como dice la palabra que nos escribe nuestro hermano Jerry. Entonces es importante entender esto. El Señor al que ama disciplina. Un padre que tiene un niño, le dice, mira, tú por aquí no puedes tú entrar. O no pase por ahí. Y el niño pasa. Entonces el padre lo castiga al niño porque lo desobedeció. Ahora usted como cristiano, yo como cristiano, la palabra nos dice, es por aquí, es así. Y cuando nosotros queremos voltear la escritura, ¿qué pasa entonces? Estamos en desobediencia. Estamos en desobediencia. Pero estos versos no son, como yo decía, no son simplemente para aquellos que no obedecen al Señor, aquellos que todavía no han venido al camino. Es también para los que están dentro, los cristianos. Porque es muy fácil leer la palabra y decir, miren, la palabra dice esto y esto y esto. A los que no son. Pero usted como cristiano y yo tenemos que sujetarnos también a ella. Porque esto es de dos filos, para allá y para acá. Dice el Salmo 119:9. Perdón, el Salmo 19:9 es lo correcto. Acompáñenme al Salmo 19:9.
Estamos hablando acerca del temor del Señor. Dice el Salmo 19:9 de esta manera. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ya hablamos de lo que significa miedo, hablamos de lo que significa temor. Cuando yo temo, yo tengo entonces que buscar los mecanismos, porque yo temo, de ver cómo yo me sujeto, porque sé que el Señor al que ama castiga. Entonces, donde dice digo la Biblia, yo no digo Diego, digo. ¿Por qué? Porque yo tengo que respetar la Escritura, yo tengo que respetar la palabra de Dios, yo tengo que temerle a Él si realmente yo le sirvo a Él. Pero ¿y en cuántas cosas no desobedecemos a Dios? O pensamos que nada más diciendo gloria a Dios, aleluya, y Cristo vive, y Él es mi rey, ya estamos bien. Y la obediencia a su palabra. Pero a su palabra es real, no a lo que queramos nosotros coger, un chin de aquí, un poco de allí. No, es la palabra tal y como está establecida. Me da mucha pena cuando me encuentro con hermanos que realmente quieren a Dios, pero no se sujetan a la palabra. No se quieren someter a la palabra. Cuando usted le dice, mira, vamos a estudiar la palabra, porque nos parece que como estamos actuando no es lo correcto, dicen que no. No. Esto no es así. Tú estás equivocado. Bueno, si yo estoy equivocado, lo que tenemos es que coger la palabra y la confrontamos, la estudiamos con humildad, porque si no hay humildad no la vamos a entender, para saber qué es lo que Dios pide de nosotros. Y con el temor de Dios y con el amor a su palabra. Pero inmediatamente escuchan algo que no querían oír o que nunca lo han oído y dicen que no inmediatamente. Pero vamos a estudiar su palabra, a ver si realmente donde yo pensé no era así. Ahora, si usted con la palabra me convence, si yo estoy equivocado, yo voy a decir, bueno, yo estoy equivocado. Porque la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. No dice que me conozca a mí, que por usted conocerme a mí, ya usted es libre. No, conoceréis la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo. Lo que está establecido en su palabra. Si realmente obedecemos al Señor, si realmente le tememos al Señor. Porque una cosa es que yo diga que le temo, pero yo le temo ¿cómo? En aquellas cosas que me convienen, pero la otra no. Esto es constante, que hay que estar aquí en la palabra, constante y pidiéndole a Dios que nos ayude. Por eso el tema de hoy, el tema de hoy es el temor al Señor. Ah, no, yo estoy con Cristo está conmigo. Perfectamente, el Señor no se mueve. Ahora tú estás con Él. Yo digo, no, porque Dios está conmigo. Claramente, Dios está conmigo, Él no se mueve. Pero yo realmente estoy con Él. Ah, yo creo en Dios. Perfectamente, tú crees en Dios, pero tú le crees a Dios. Porque una cosa es que yo crea y otra cosa es creerle a Él. Hay que estar muy, muy claro en esto. ¿De qué tú me estás hablando si yo creo en Dios? Sí, tú crees en Dios, pero tú le crees a Él. Porque si tú le crees, entonces tú vas a obedecer su palabra. Si yo le creo, voy a tener que obedecer su palabra.
Y el temor de Jehová es limpio, dice el Salmo 19:9. Ahora, yo creo en Dios. Vamos a decir que yo creo en Dios. Vamos a decir que le servimos, que estamos bien, que esto. Ahora, ok. Ahora vamos ahora. Si yo creo en Dios, ahora vamos a ponerlo por hecho, en práctica. ¿Y qué dice Filipenses 2:12-13? Filipenses 2:12-13. ¿Qué nos dice en la palabra? Dice 12:13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación con temor y con temblor. Así le dice Pablo a los filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor. Yo tengo que ocuparme por mi salvación con temor. Al tener temor, yo voy a tener que no hacer muchas cosas o no hacer las cosas que el Señor prohíbe. Porque el temor, hablábamos, y el miedo, porque miedo es una cosa y se parecen. Si alguien tiene una definición diferente a la que yo di, bueno, la puede dar ahí. Ahora, miedo es una cosa y temor es otra. Y dice que cuidemos la salvación con temor, como aquello que dice que salvo siempre salvo. Pero este versículo me dice que cuide mi salvación con temor. Tengo que estar vigilante, yo tengo que estar pendiente a aquellas cosas que me pueden hacer salir de mi salvación. Si usted no cuida su salvación con temblor y temor, usted la puede perder, yo la puedo perder. Es lo que estoy leyendo aquí. Dice el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce el querer como el hacer. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo para cuidar mi salvación? ¿Qué estamos haciendo? Le estamos pidiendo a Dios que nos dé fuerza. Estamos nosotros haciendo lo que debemos de hacer como cristianos, respetando su palabra, teniendo temor de él, porque cuando respeto su palabra y tengo temor de él, entonces hay cosas que no es que yo supongo, que mira que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, porque así viene más gente. Es que usted y yo no añadimos personas al evangelio. En Hechos es claro, el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habrían de ser salvos. Su estrategia, mi estrategia no vale aquí. Aquí lo que vale, lo que cuesta es su obediencia al evangelio de Cristo. Eso es lo que vale aquí. Nuestra obediencia, no estrategia. No porque yo voy a hacer esto en la congregación para que venga más gente, para hablar más personas. Voy a hacer una actividad en un polideportivo. Voy a hacer una actividad en un sitio X, pero la palabra lo registra. La palabra te autoriza a hacer eso. No. ¿Y por qué lo hace entonces? No para que venga más gente, pero que usted puede hacer lo que usted quiera y yo lo que yo quiera. Pero dice la palabra que el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habría de ser salvo. Usted y yo no añadimos. Usted y yo estamos, que dice la palabra en Marcos 16, 15, 16, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es el mandato. No estrategia. El Señor no quiere estrategia suya, no quiere estrategia mía. Y si usted y yo tenemos temor, entonces no vamos a hacer estrategia. Y no nos vamos a cansar de decir esto. No nos vamos a cansar porque tenemos que darle realza a la palabra de Dios. El Señor no quiere su estrategia. Olvídese de estrategia. Él quiere su obediencia.
querer como el hacer. Ahora dice Primera de Pedro 1:17. Usted me sigue, ¿verdad? Primera de Pedro 1:17. Si usted no está de acuerdo en algo, usted puede escribirlo. Ahí estamos. Dice 1:17 de Pedro. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducido en el temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducid en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿A quién usted tiene por padre? ¿Quién dice usted que es su padre? El Señor. ¿Quién digo yo que es mi padre? El Señor. Bueno, pues si es el Señor realmente que decimos que es nuestro padre, entonces aquí el 17 de una de Pedro es para que lo entendamos, que si invocamos por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces vamos a conducirnos en el temor todo el tiempo. No dicen el temor hoy y mañana hago otra cosa. Tengo que conducirme en el temor de Dios toda mi vida. Y como usted se está manejando, querido hermano, ¿se está manejando en el temor del Señor? ¿Realmente? Cuando se sale de la escritura para hacer su estrategia, ¿se está manejando en el temor del Señor? Cuando se inventan reuniones que no son bíblicas, cuando se inventan tantas cosas que no son bíblicas, ¿estamos dentro del temor del Señor? Porque dice que si nos conducimos así todo el tiempo en nuestro caminar. Y por eso decía que esto no es simplemente para los que no son cristianos que están escuchando. Esto es para usted que es cristiano y para mí. Y para mí. Y déjeme decirle que también decimos, yo tengo 20 años, 40 años en el cristianismo. Qué bueno que tiene 40 años, pero puede ser que tenga 40 no obedeciendo su palabra. O sea, el tiempo en lo personal a mí, me dice que yo tengo 40 años. Eso no quiere decir que ya yo estoy bien. No dice eso, no. Usted puede tener 40 años, 50 años en el cristianismo, pero usted tiene que estar obedeciendo y tener temor del Señor. Y tener el temor en el Señor. Porque Nicodemo, en Juan 3, Nicodemo era maestro de la ley y no sabía lo que era nacer de nuevo. Nicodemo. Entonces, ¿cómo yo puedo enrostarle a usted de que yo tengo 50 años en el evangelio? Y si no lo obedezco. Y si no le obedezco. Si me voy para el mundo secular, hay personas, hay militares que tienen 50 años de siendo raso y no avanzan. Vaya usted a saber por qué. Entonces, esto es una cuestión de tiempo, esto es cuestión de obediencia al Señor, a su palabra. Cuidado con eso. Y no nos creamos nosotros que somos mejores que otros. Entonces, si invocamos al Padre, como por Padre, tenemos que respetarlo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay algo. Dice la palabra que en estos tiempos, en los últimos tiempos, habrán burladores, maestros enseñando mal, tantas cosas que hay. Por eso debemos poner los ojos en Jesús y no en el hombre. Porque yo estoy ahora mismo haciendo el papel de enseñar. Ahora estoy yo enseñando lo que yo creo. Estoy yo enseñando de lo mío. Te estoy hablando yo para enseñarle a ustedes mis testimonios. Yo estoy hablando lo que dice la palabra. Pero usted tiene la palabra ahí y por eso que debe de escudriñarla. Por eso que dice que conoceréis la verdad, Juan 8:32. Usted la tiene ahí. Entonces, hay falsos maestros donde yo podría ser uno de ellos. Pero los que no le temen a Dios, entonces, ¿qué pasa? Los que no le temen a Dios. Mire la primera de Pedro 2.
para que usted vea lo que está pasando. Vamos a Primera de Pedro 2 al 12. Dice de la manera siguiente. Vamos a ver. Segunda de Pedro 2:12. Pido excusa porque me equivoqué aquí. Segunda de Pedro 2, de 2 al 12. Mire cómo encontramos la palabra. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdimos, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo un diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciendo la ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habrán de vivir impíamente, perdón. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciendo la ceniza y poniéndola ejemplo a los que habrían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, aquí en Segunda de Pedro 2:12, del 2 al 12, estamos mirando cómo estas personas que no temieron al Señor, pues no le temieron. Entonces dice que mire lo que el Señor le hizo. Dice, reduciendo la ceniza y poniéndole, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos y afligía cada día su alma justa, y viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia, y desprecian al señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Pero esto, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hay que tener cuidado el desobedecer al Señor, el no obedecer su palabra. Porque estamos escuchando aquí lo que le pasa a aquellos que no obedecen. Ojalá usted y yo no estemos en la lista de lo que estamos es, en vez de temerle al Señor, en vez de temerle, nosotros le desobedecemos. Si usted se va a Levítico 25:36, en la ley claramente nos habla de cómo, vamos a leer Levítico 25:36, sí, porque así
podemos entender más. Levítico 25:36. Vamos a ver. Mire lo que encontramos. Mire, dice, no tomará, vamos a leerlo desde el 35 para entenderlo. Levítico 35 y 36. 25, 35, 36. Dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. Oiga bien, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrá temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Y tu hermano vivirá contigo. ¿Cuántos hermanos no hay que necesitan de nuestra ayuda y nosotros no se la damos? ¿Cuántos hermanos no hay por ahí que no viven en su país de origen y usted y yo no hacemos nada para ayudarlo? Y aquí dice la palabra, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. No tomará de él usura ni ganancia, sino tendrá temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Entiendo que hay mucha maldad en el mundo. Entiendo que es difícil cuando una persona, un hermano, tiene una familia, tiene 2 niñas, tienes niños y hay un hermano en necesidad. Ahora, eso, porque si está el temor de Dios, suponga que yo no lo traiga a mi casa. Perfecto, porque tengo la niña pero se supone que si usted le va a ayudar a una persona, usted tiene que saber bien claro quién es esa persona. Ahora, usted puede no ayudarlo entrándolo a su casa, pero quizá monetariamente usted puede ayudarlo para que busque un cuarto, una pieza, también le dicen. Y si no, usted con otros más, o usted puede por lo menos ayudarlo con la comida, o podemos ayudarlo con la comida. Son muchas cosas. Pero para eso hay que tener temor de Dios, porque lo dice aquí. Y dice el 36, dice el 36 y el 25, no tomará de él usura ni ganancia deshonesta, sino tendrá temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. O sea, ¿qué estamos haciendo con el hermano? ¿Qué estamos haciendo? Porque es el temor del Señor lo que me va a llevar a muchas cosas. Pero no tenemos temor de Dios y vemos personas pasando trabajo y no lo ayudamos y no hacemos nada. El cristianismo no es de boca para afuera, es de hechos. Dice el Salmo 2:11, ya estamos terminando. Dice el Salmo 2:11, serví a Jehová con temor y alegrado con temblor. Tenemos que servirle con temor. Si no tenemos temor, vamos a hacer lo que nosotros queramos. El niño no es que le tenga miedo, pero el niño debe respetarlo. Si usted le dice al niño esto, no haga esto, no puede hacerlo, no debe, porque usted está en sujeción suya, usted que está educándolo. Pero no es que le llegue también a tener miedo, pero una reverencia, un temor a usted, como tenemos nosotros que tener reverencia al Señor y temor. Ya terminando. Mire, cuando el miedo se impone, nos incapacita emocionalmente y debilita nuestra vida espiritual. Yo no sé si usted se ha fijado en muchas películas, ¿verdad? Que la persona está delante de un peligro
y usted ve que no pueden correr. Usted ven que no pueden correr, no pueden ni caminar, porque el temor lo paraliza. El miedo lo paraliza. El miedo lo paraliza. Y el miedo, que es algo que llega, que como yo decía al principio, el miedo llega de un momento, sale, es como una defensa del cuerpo que sale y puede paralizarlo. Queremos saludar a Carlos García, que está con nosotros, y a Miguel Arias. Miguelito, gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Entonces, cuando el miedo se impone, nos incapacita emocionalmente y debilita nuestra vida espiritual. Ahora, tenemos temor de hablarle a otro de Cristo, de disponer de nuestra vida y recursos para ayudar a los demás o de aventurarnos hacia terreno desconocido. Quizá usted tenga la ocasión de predicar la palabra en un lugar X, pero quizá tenga miedo. Quizá tenga miedo al que van a decir, al que si lo hago mal, al que si lo hago esto. Bueno, vamos a prepararnos, vamos a leer la Biblia. Tenemos que estar 24/7, como se dice, en la Biblia, en la palabra, estudiándola. Porque el miedo nos incapacita, entonces tenemos temor de hablarle a otro. Entonces viene el miedo y viene el temor. Y debemos de disponer de nuestra vida y recursos para ayudar a los demás y de aventurarnos hacia terreno desconocido. Un espíritu temeroso, quiero que sepa, mi querido hermanos y amigos, un espíritu temeroso es más vulnerable al ataque del enemigo, el cual no tienta para que no seamos fieles a las convicciones bíblicas y no nos hagamos cargo personalmente de las cosas. El miedo me traiciona. Entonces, el enemigo que sabe que tengo miedo, que sabe que tengo este temor, no inhabilita, no tienta. En el momento preciso que usted esté para predicar la palabra, predíquela. Háblele a la persona. Cristo viene. Cristo te quiere salvar. Busca de Él. Él es tu salvador. Ya usted predicó. No hay que durar 60 horas tampoco. No. Cristo te ama. Busca de Él. Te está llamando. No deje que el miedo lo invada y el temor. Mire, el miedo, el remedio para el miedo es la confianza en nuestro Creador. A mí me ha pasado muchísimas veces que tengo que decir algo y no sé qué decir. Ahora tenga cuidado, que hay personas que dicen, el Señor me va a poner en mi boca lo que yo voy a decir. Fájese a estudiar. Escudriñar las escrituras. Esto no es cuestión de emoción, diga que el Señor me va a poner lo que yo voy a decir. No, no, ese no es el evangelio del Señor. Hay que ir y predicar el evangelio a toda criatura, pero yo tengo que prepararme con la misma palabra para poder predicarla. No es que yo voy a ir sin nada y el Señor va a poner en mi mente y en mi corazón lo que yo voy a decir. El Señor en todo está, vamos, en eso estamos claros, pero tenemos que prepararnos. El temor a Dios nos hace a nosotros prepararnos en su palabra para poder hablar de ella. Entonces, el remedio para el miedo es la confianza en nuestro Creador. Solo cuando confiemos en la realidad de la presencia, el poder y la protección y la provisión divina de Dios en nuestra vida, podremos compartir el gozo que experimentaba el salmista. Y yo le voy a repetir esto. Mire, solo cuando confiemos en la realidad de la presencia
el poder, la protección y la provisión de Dios en nuestras vidas, podremos compartir el gozo que experimentó el salmista, como cuando dijo en el Salmo 34:4. Ahora, para nosotros experimentar esto, tenemos que obedecer su palabra. Pero no la palabra suya ni la mía, la palabra de Dios. Su palabra, la que está aquí establecida. No la que usted y yo pongamos un poquito más y un chin menos. Y que hay que hacer esto. Y la pregunta sería, ¿lo dice la Biblia? Entonces lo hago. ¿No lo dice la Biblia? No debo de hacerlo. Lo que Dios quiere que hagamos está aquí. Está aquí. No está en mi corbata, no está en mi saco, no está en universidades que yo haya visitado, en estudios que haya hecho. Lo que Dios quiere que hagamos está aquí, en su palabra. Y el gozo que experimentaba el salmista en el Salmo 34:4 lo dice claramente. Dice el Salmo 34:4. Dice de la manera siguiente: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Usted oye? De todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces, ¿cuál es el gozo del salmista? Que dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Cristo. Él nos va a librar de todos los temores. Ahora, ponga sus ojos en Él. No en mí, en Cristo. Obedezcamos su palabra. En el momento que no obedecemos al Señor y hacemos muchas cosas que no son bíblicas, no estamos en el temor del Señor. Estamos en desobediencia con Dios. No importa lo que usted haga y yo haga para traer más gente al evangelio, para que vengan más almas a Cristo. Si lo hacemos claramente, como dice la palabra, no como usted quiera o yo crea. Porque el Señor no quiere estrategia. El Señor pide obediencia. Qué bueno lo que usted está haciendo para que venga más alma. Es bueno, pero es bíblico. Bueno, pues entonces, si no es bíblico, usted puede estar seguro que el Señor no lo va a aceptar. Porque el Señor mandó hacer a Noé un arca de tanto de esto y tanto de aquello. Le puso un clavo mano, a Abiú y Nabá, fuego extraño. ¿Le dijo el Señor que hicieran eso? ¿Tenían buenos quizás sentimientos? Sí. ¿Aceptó el Señor eso? No. Lo que usted está haciendo y yo estoy haciendo que no es bíblico. ¿Estamos dentro del temor del Señor? Eso sería una pregunta que habríamos que hacernos. Sus intenciones y mis intenciones son buenas, pero vamos a entrarla dentro de lo que es la palabra, lo que la palabra nos dice. Porque de lo contrario, estamos desobedeciendo. Con buenas intenciones, pero estamos desobedeciendo. Confiemos en Dios. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Obedezcamos su palabra. Y de seguro que así Él nos va a oír. Dice Proverbio 1:17, 1:7, ya terminamos. Dice Proverbio 1:7 de la manera siguiente. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Si usted y yo tenemos realmente temor de Dios, nos vamos a sujetar a su palabra. Simplemente nos vamos a sujetar a su palabra. Confiar en el Señor es el remedio para un espíritu temeroso. Confiar en el Señor es el remedio para un espíritu temeroso. Dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llama Señor, Señor, y no hace lo que yo te digo? Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesús.com, camino a el paraíso. Hoy estuvimos Con el alma dulce. acerca de lo que es el temor del Señor. ¿Realmente le tememos al Señor? ¿Realmente estamos sometidos a la palabra del Señor? Ese es un tema para que usted, tanto usted como yo, pues analicemos en el día de hoy y que Dios nos pueda ayudar en cuanto a eso. Nos basamos en el Salmo 34, 1, 22 y queremos saludar a algunos hermanos que están con nosotros. Dice María Blanco Pérez, a quienes saludamos, dice la intención de una fue buena cuando tocó el arca de USA, tocó el arca, pero no para que no se cayera, pero Dios no le autorizó a tocarla y murió. Gracias, María Blanca, gracias. La intención de USA exactamente fue buena cuando tocó el arca para que no se cayera, pero Dios no le autorizó a tocarla. Excelente, María Blanca, gracias, y murió. Eso es así. A veces queremos hacer cosas que Dios no nos pide y lamentablemente la intención es buena, pero Dios no lo pide. Saludos para Allen Fermín, le decíamos Miguel Arias, Carlos García. También tenemos a Evelyn Gilbán Santana, a Irma González. Ya hablamos de Jerry Ford, que dice que temer la escritura significa respetar o mostrar reverencia. Demostramos que la respetamos cuando nos sometemos humildemente a su palabra. También saludamos a Evelyn Almonte. Yo a las cucarachas, no sé qué significa esto que puso esta amiga aquí, Evelyn Almonte. Bueno, quizá ella me lo podría explicar. Dice, buenos días, Evelyn Almonte. Entonces también tenemos a Mayra González, feliz día, buen día. Tenemos a Gladys Pérez, a Víctor García, a la bendecida por Dios Jaque de Yanira González, a nuestro hermano Gardner Hall. Gracias por estar con nosotros desde Pelo, esto allá en New Jersey, Gardner Hall, a Dominican Puerto Pelo, a Gelson Doter, también a Norberto Ross allá en New Jersey, a Doris Calcedo, también a Surel Linares y Onasis Cabral. Señores, gracias por su sintonía. Leonardo Quintanilla acaba de entrar. Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesús.com. Recuerden que el tema de día de hoy fue el temor del Señor. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias. Bye bye. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, camino al paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía.